No es casualidad que estés aquí. Quizá hay algo en ti que se cansó de fingir, de aparentar que estás bien, de actuar como si no doliera. Y hoy vas a escuchar la historia de un hombre que lo tuvo todo. Y aún así, se sintió vacío, hasta que decidió dejar de actuar para los demás y empezar a vivir en verdad. Un niño que no tuvo nada excepto su imaginación. El dolor no solo te rompe, también te forja, si eliges no rendirte. La mayoría conoce a Jim Carrey como el actor exagerado, el rostro de las muecas, la risa infinita, el rey de la comedia absurda. Pero casi nadie conoce al niño invisible que vivía en la parte trasera de una camioneta, sin saber si esa noche cenaría o no. Jim nació en Ontario, Canadá. Su padre era un hombre talentoso, un músico brillante, pero nunca tuvo el coraje de perseguir sus sueños. Aceptó un trabajo como contador para sostener a su familia, y un día lo despidieron. Ese momento marcó a fuego la mente de Jim, no solo por la pobreza que vino después, sino por la lección silenciosa que se le incrustó en el alma. Puedes fracasar haciendo lo que no amas. Así que, ¿por qué no arriesgarte haciendo lo que sí amas? Pero no todo fue filosofía. Hubo hambre, hubo noches sin cama, hubo lágrimas que nadie vio. Vivieron todos juntos en una furgoneta. Él iba a la escuela y al salir limpiaba pisos, limpiaba oficinas, lavaba baños. Un niño de 14 años, con uniforme de trabajo, recogiendo basura mientras otros jugaban fútbol o se comían una hamburguesa con sus padres. ¿Cómo no desarrollar rabia? ¿Cómo no cargar resentimiento hacia un mundo que parecía injusto desde el primer día? Pero aquí entra lo que nadie espera. Jim eligió el humor como refugio. Donde otros gritan, él imitaba. Donde otros lloran, él contaba chistes. No porque fuera más fuerte, sino porque no quería rendirse. Y aquí se forma la raíz estoica más temprana. La capacidad de tomar el dolor y transformarlo en dirección. Epicteto, también esclavo en su niñez, escribió: «No elijas que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren y tu vida será serena». Jim no eligió ser pobre, no eligió vivir en una van, pero eligió no rendirse ante su historia. Muchos creen que los comediantes nacen siendo graciosos, pero la verdad es más cruda. Muchos fueron niños tristes que aprendieron a hacer reír para no ser olvidados. Ese fue Jim. Era el cuarto hijo, en una familia donde nadie tenía tiempo para cuidar emociones, y como cualquier niño herido, desarrolló una estrategia. Si hago reír, me quieren. Si entretengo, no me abandonan. Si actúo, tal vez me vean. Ahí empezó a construirse el personaje, uno que lo acompañaría por décadas, el bufón que se esconde detrás del dolor. Esta es una herida común en personas brillantes, y el estoicismo, aunque parezca seco o serio, enseña a mirar de frente esa herida. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones: «No huyas de ti mismo, tu alma necesita dirección, no distracción». Jim creció con una idea rota del valor propio, que ser amado era algo que debías ganarte, que el afecto tenía que merecerse, que valías solo si hacías que los demás se rieran, aplaudieran, te miraran. ¿Te suena? ¿También creciste creyendo que tu valor estaba en lo que hacías, no en lo que eras? Ahí nace uno de los venenos emocionales más difíciles de erradicar: la validación como oxígeno, la necesidad de gustar, el miedo a no encajar, el deseo de demostrar que sí vales, y si no se atiende, se arrastra hasta la adultez. Por eso Jim, incluso en sus años de gloria, decía que se sentía solo, vacío, como si toda la fama no llenara lo que el niño interno seguía pidiendo: «Mírame, dime que soy suficiente. Abrázame, aunque solo sea con tu atención». Nadie te va a salvar, pero tú puedes dirigirte. La historia de Jim Carrey no empieza en una alfombra roja, empieza en el suelo, literalmente. Y eso no es coincidencia. Muchos de los hombres y mujeres más estoicos de la historia, como Séneca, Epicteto o Cleantes,
también comenzaron entre la miseria, el abandono o la esclavitud, y en ese terreno árido crecieron. Porque entendieron algo que tú también puedes entender. No necesitas un pasado perfecto para tener un presente poderoso. Solo necesitas dejar de seguir interpretando el mismo personaje de víctima. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu vida? Punto 1. Haz un repaso brutal de tu infancia. ¿Qué dolor transformaste en personaje? ¿En máscara? ¿En exageración? ¿A qué edad decidiste que tenías que esforzarte para ser querido? 2. Perdona la historia que te tocó. No porque haya sido justa, sino porque cargarla te mantiene atrapado. 3. Crea tu propia narrativa. No tienes que fingir que todo fue fácil, pero sí puedes decidir qué haces hoy con eso. No son las cosas las que nos hieren, sino la opinión que tenemos de ellas. Epicteto. Jim Carrey no empezó queriendo ser famoso. Empezó queriendo que su padre lo mirara, que el mundo lo aplaudiera, que alguien, por fin, le dijera que era suficiente, y lo logró. Pero, como veremos más adelante, esa victoria tenía un precio que muchos pagan sin saberlo. La paz interior a cambio del reconocimiento externo. Pero el verdadero viaje de Jim comenzó cuando dejó de actuar para los demás, y eligió, por fin, actuar según su verdad. El comediante que escondía su tristeza, cuando todos ríen contigo, pero tú solo quieres llorar. Jim Carrey empezó a ganar fama a inicios de los 90. Ace Ventura, La Máscara, Tonto y Retonto. Éxito tras éxito. Millones de dólares, premios, entrevistas, aplausos. Lo que parecía el sueño cumplido de ese niño pobre, rápidamente se convirtió en una prisión de expectativas. Porque mientras el mundo reía con él, por dentro, Jim se estaba cayendo a pedazos. Jim Carrey llegó a ganar $20 millones por película en una época donde muy pocos actores alcanzaban eso. Pero en lugar de sentirse realizado, comenzó a sentir una especie de vértigo. ¿Esto era todo? ¿Trabajar, actuar, ganar, repetir? ¿Quién soy cuando las luces se apagan y no queda nadie? Esto le pasa a más gente de la que imaginas. No hace falta ser famoso. Solo necesitas haber conseguido algo que creías que te daría felicidad. Una pareja, un trabajo, una meta, y al llegar, sentirte igual o más vacío. Ahí es donde nace una de las trampas más crueles del ego. Creer que lo próximo te va a sanar, que el siguiente logro va a darte paz, que cuando pase X, entonces sí podrás respirar. Pero la verdad es que la fuga está dentro, y por más que llenes el vaso, si está roto, nada será suficiente. El estoicismo lo sabía desde hace siglos. La felicidad no consiste en adquirir, sino en liberarse. Séneca. Los estoicos advertían que los placeres, el reconocimiento, la fama, son trampas del alma si no tienes claridad interior, porque todo lo externo es efímero. Jim tenía dinero, fama, atención, pero también ansiedad, insomnio y episodios depresivos cada vez más profundos. Y lo más cruel de todo, no podía mostrarlo, porque él era el gracioso, el que hace reír, el que levanta el ánimo de todos. ¿Quién consuela al payaso cuando deja de actuar? Mientras más famoso se volvía Jim Carrey, más se alejaba de sí mismo. Empezó a crear personajes extremos, hiperbólicos, exagerados, porque ahí se sentía protegido. Ahí nadie preguntaba cómo estaba. Solo reían, lo aplaudían y lo dejaban solo. Muchos artistas, deportistas, emprendedores viven lo mismo. Se vuelven tan buenos en una cosa que se olvidan de lo que eran antes de volverse buenos. Es como si su identidad entera se fundiera con su trabajo. Y en el caso de Jim, la actuación no era solo un trabajo. Era su armadura, su refugio y también su cárcel. En varias entrevistas, Jim ha contado que hubo noches en las que no podía dormir, que se despertaba temblando, que se miraba al espejo y no sabía quién era. Él mismo lo dijo con crudeza: espero que todos puedan hacerse ricos y famosos y tengan todo lo que soñaron, para que vean que esa no es la respuesta. Aquí es donde entra el golpe estoico. El mayor enemigo no es la pobreza.
es la falta de propósito. Epicteto. Porque sin propósito, hasta el éxito pesa, hasta la fama agobia, hasta el dinero se siente como un castigo disfrazado de premio. ¿Cómo se sale de esa trampa? Jim empezó a buscar respuestas, pero no en Hollywood, ni en más guiones, ni en premios, sino en algo radical, en el silencio, en la filosofía, en la espiritualidad. Empezó a leer, a meditar, a escribir, a observarse. Y poco a poco, se dio cuenta de que toda su vida había sido una actuación, que nunca se permitió ser, solo supo entretener. Ese es uno de los momentos más duros en la vida de cualquier ser humano. El día que te das cuenta que no sabes quién eres, porque siempre estuviste fingiendo para que te quieran. Pero también es el primer paso hacia la libertad. Jim Carrey no se volvió filósofo, pero sí encontró refugio en ideas milenarias. El estoicismo, sin nombrarlo directamente, lo empezó a guiar hacia una vida más consciente. Se retiró por años. Aprendió a decir no. Empezó a pintar. Se dedicó a meditar. Se desconectó de las cámaras. Dejó de actuar para el mundo y empezó a vivir para su alma. Sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Séneca. Él lo vivió en carne propia. Dejó de vivir en función de la imagen que el mundo tenía de él. Y empezó, por fin, a ser él mismo. Reflexión estoica para ti. ¿Estás actuando todo el tiempo? ¿Sonríes cuando en realidad quieres llorar? ¿Te esfuerzas por agradar, incluso cuando estás agotado? Tal vez no seas comediante, pero si vives detrás de una máscara, el dolor es el mismo, y el remedio también. Deja de actuar, deja de complacer, deja de mendigar aprobación. Tú no estás aquí para entretener, estás aquí para vivir en verdad. El abismo de la depresión y la adicción, cuando ya no puedes fingir y tocar fondo, es la única salida. La comedia ya no lo salvaba, la fama ya no lo sostenía. El dinero no calmaba su ansiedad, y la imagen de hombre exitoso ya no le servía de nada. Jim Carrey cayó, y no fue una caída glamorosa, fue una ruina lenta, profunda y solitaria. Jim empezó a experimentar episodios depresivos severos. Pasaba días sin hablar con nadie. No comía bien, dormía poco, no quería actuar, no quería ser él. En uno de los momentos más oscuros, confesó sentirse vacío, como si no existiera. Te das cuenta de que tu vida entera fue una historia que inventaste, y ahora ya no sabes cómo sostenerla. Ahí es donde muchos terminan por destruirse, y algunos, como él, deciden reconstruirse desde cero. En esa etapa, Jim cayó en adicciones emocionales y conductuales, no necesariamente drogas pesadas, pero sí en hábitos destructivos. Aislamiento excesivo, consumo constante de noticias negativas, alimentación desordenada, buscar alivio en relaciones tóxicas. El cuerpo se vuelve campo de batalla cuando el alma está en guerra. Y esto no lo resuelve un psicólogo en una sesión, ni una pastilla, ni un retiro espiritual de fin de semana. Aquí es donde aparece el verdadero poder del estoicismo. No como frase motivadora, sino como sistema de vida. No nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que sucede. A Epicteto. Jim empezó a observar sus pensamientos. Se dio cuenta de que su mente era un campo minado de creencias autodestructivas. No soy suficiente. Soy solo un producto. Si no soy exitoso, no valgo nada. Nunca podré ser amado por quien realmente soy. Y ahí, en el silencio, entendió algo clave. La mente sin dirección se convierte en una prisión. La vida sin propósito, en castigo. La fama sin autenticidad, en suicidio emocional. Jim no salió de su depresión mágicamente. Lo enfrentó, lo vivió, lo usó como espejo. Y en lugar de culpar a la industria, a su infancia o al mundo, se empezó a preguntar: ¿qué parte de mí eligió este camino? ¿Por qué me identifiqué tanto con un personaje que no soy? ¿Qué necesito dejar morir para poder vivir en paz? Los estoicos llamaban a esto muerte voluntaria del ego. Dejar de defender una imagen. Dejar de actuar por validación.
dejar de ser esclavo de lo externo. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti necesita morir? ¿Esa versión tuya que siempre sonríe aunque está rota? ¿Ese personaje que trabaja sin parar para no sentirse inútil? ¿Esa máscara de todo bien cuando todo dentro de ti grita que no? A veces, la única salida es rendirte, pero no como derrota, sino como comienzo. Rendirte al dolor, mirarlo de frente y dejar que te transforme. No te ahogas por caerte al río, te ahogas por no salir de él. Marco Aurelio. En medio de esa oscuridad, Jim encontró una chispa. La filosofía, la contemplación, el arte, la escritura, la meditación. Y poco a poco empezó a reconstruir algo más valioso que su carrera. Su paz. Ya no actuaba para agradar. Ya no hablaba para complacer. Ya no se castigaba por sentir. Empezó a vivir en congruencia. Y aunque el mundo no lo entendiera, él sí se entendía por fin. Todos tenemos un fondo. El de Jim fue la depresión. El tuyo puede ser el abandono, el fracaso, la culpa, la ansiedad. Pero tocar fondo no es el final. Es el inicio de una nueva historia. Y el estoicismo no es para evitar el dolor. Es para resistirlo con dignidad, para atravesarlo con coraje y para usarlo como escalón, no como excusa. No estás loco. El mundo está dormido. Hay un momento en la vida de algunos hombres donde ya no puedes seguir fingiendo, donde todo lo que antes te daba sentido, la fama, el dinero, el reconocimiento, deja de tener valor. Y cuando ya no estás dispuesto a jugar el juego, el sistema te etiqueta, excéntrico, raro, loco. Eso fue lo que le pasó a Jim Carrey. Durante años, Jim Carrey fue la cara del entretenimiento. Una máquina de sonrisas. Un bufón genial con una elasticidad emocional fuera de serie. El actor que todo el mundo amaba ver, pero pocos se detuvieron a entender. Y entonces pasó algo. Dejó de ser gracioso, dejó de complacer, y empezó a decir verdades. En una de sus entrevistas más virales, Jim Carrey fue invitado al show de Jimmy Kimmel, y en lugar de hablar de su última película, miró a la cámara, hizo el símbolo del triángulo con la mano y dijo: «Ustedes saben qué es esto. Es el símbolo de los que mandan. Yo ya no juego su juego». Jimmy se rió. El público se rió. Pero Jim no estaba bromeando. No era un sketch. Era un hombre harto de callar. Y nadie supo cómo manejar eso. En otra ocasión, durante una alfombra roja de Harper's Bazaar, una periodista le preguntó qué hacía allí. Y Jim, sin sonreír, respondió: «Nada de esto importa. Este evento no tiene sentido. Buscaba el evento más insignificante posible, y encontré este». Silencio incómodo. No era arrogancia. Era un tipo quemando su propia máscara frente a todos. No quería validación, quería despertar. Pero la gente no entendió, y lo llamaron loco, drogado, perdido. Otro famoso que se quebró. Muchos dijeron que se le había ido la cabeza. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si lo que ocurrió fue que la recuperó? Los estoicos llamaban a esto parresia, hablar con verdad, incluso si eso molesta al poder. Y cuando decides vivir con verdad, pierdes amigos, pierdes contratos, pierdes fama, pero recuperas tu alma. Jim estaba harto del sistema que lo construyó, del espectáculo sin propósito, de la fama vacía, de la cultura de la máscara. Su locura era un acto de libertad. El estoico no tiene miedo al juicio de la masa. No teme ser incomprendido, porque vive según la naturaleza. Y la naturaleza de un alma honesta es no complacer a nadie salvo a su conciencia. ¿Y si tú hicieras lo mismo? ¿Qué pasaría si tú dejaras de fingir? Si un día llegaras a tu oficina y dijeras lo que realmente piensas. Si dejaras esa relación que te asfixia. Si apagaras el teléfono y te sentaras en silencio. Si no compartieras más memes y compartieras tus heridas. ¿Te llamarían loco? ¿Te dejarían de seguir? ¿Te ignorarían? Sí, probablemente sí. Pero también te pasaría esto. Te sentirías libre. Por primera vez. La libertad no se grita, se vive, y por eso incomoda. Jim Carrey no se volvió loco, se volvió real, y en un mundo que premia la apariencia,
ser real, es el acto más revolucionario de todos. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es dejar de ser esclavo de lo que no eres. Después de romper su imagen pública, después de vaciarse emocional y espiritualmente, después de perder lo que para muchos es el éxito, Jim Carrey se quedó solo, sin el personaje, sin el escenario, sin necesidad de complacer a un nadie. Y en ese silencio descubrió algo más profundo, a sí mismo. Se alejó de todo. Vendió varias de sus propiedades. Se recluyó. Empezó a pintar, a escribir, a meditar. Cayó en el vacío y decidió no huir. Descubrí que Jim Carrey no existe. Es un personaje que interpreté para sobrevivir, pero detrás de eso hay algo mucho más real. Ese tipo de declaración no viene de un famoso en crisis. Viene de alguien que ha pasado por el fuego, de alguien que se ha preguntado cosas que duelen. El desapego estoico. Nada me pertenece. El principio estoico dice: todo lo que tienes te puede ser quitado. La única posesión verdadera es tu mente y tu virtud. Epicteto. Y eso fue lo que practicó Jim Carrey. Se despegó de la necesidad de actuar. Se despegó de la necesidad de ser admirado. Se despegó de la validación externa. Y empezó a vivir con lo mínimo, pero en paz. No tengo que ser nada para ser alguien. No tengo que lograr nada para estar completo. Este pensamiento es puro estoicismo. Empezó a pintar, a esculpir, y no para vender, sino para expresar lo que no cabía en palabras. Sus obras son oscuras, intensas, a veces dolorosas, pero también honestas, brutalmente honestas. Cada trazo era una confesión, cada lienzo un acto de purificación, y eso también es estoicismo. Convertir tu dolor en virtud, tu vacío en dirección, tu tragedia en arte. Jim no se fue a un monasterio, siguió dando entrevistas, siguió hablando, pero desde otro lugar. Ya no era el actor carismático, ahora era un filósofo accidental, un mensajero sin ego, un tipo común que vio el infierno y salió de ahí caminando. No busco que me entiendan, solo intento compartir lo que descubrí. Nada externo te va a salvar. Si tú no despiertas, nadie lo hará por ti. Eso es estoicismo. No esperar un salvador externo, sino convertirte tú en tu propia fuerza. Algunas de las frases más poderosas que ha dicho Jim Carrey en esta etapa son: la depresión es tu alma diciendo: ya no quiero usar ese personaje. No soy una personalidad, soy conciencia disfrazada de persona. Deja de luchar por encajar. Mejor empieza a vivir por dentro. No vine al mundo a entretener, vine a despertar. Estas frases no son frases de autoayuda. Son declaraciones de alguien que ha renunciado al teatro de la vida social. Son la voz de alguien que ahora actúa para su alma, no para un público. Jim Carrey no escribió un libro estoico, pero sus actos son profundamente coherentes con esa filosofía. Aceptación radical de lo que no puede controlar. Renuncia a la validación externa. Vida basada en propósito, no en placer. Autodominio emocional y contemplación diaria. Práctica del desapego en todos los niveles. Ya no necesitó una cámara. Ya no necesitó una alfombra roja. Ni un papel que lo hiciera sentir importante. Jim Carrey descubrió el poder de no necesitar nada. Y por eso ahora lo tiene todo. No somos el cuerpo, ni el nombre, ni la historia. Somos conciencia observando el mundo. En este punto, Jim Carrey ya no hablaba como actor, ni siquiera como artista. Empezó a hablar como un hombre que entendió que todo sufrimiento comienza en una falsa idea de identidad. Y esa comprensión no llegó desde un libro, ni desde una conferencia motivacional. Llegó cuando se rompió, cuando ya no tenía a quién impresionar, cuando ya no le quedaba nada que defender. Ahí empezó el verdadero despertar espiritual. Una de las frases más virales y más incomprendidas de Jim Carrey fue: Jim Carrey no existe. La mayoría pensó que estaba loco, que había perdido el juicio, que se había rendido, pero número.
se había liberado. Ya no era esclavo de su historia, ni de su fama, ni de lo que los demás pensaban que debía ser. Había entendido que su sufrimiento venía de aferrarse a un personaje que ya no quería interpretar. Y al dejarlo ir, nació otro hombre, uno sin máscara, uno sin necesidad de ser alguien. Empezó a hablar de meditación, de observar los pensamientos, de vivir en el presente, de dejar de identificarse con lo que le pasó. El pasado no existe, solo el ahora. Lo demás es una historia que mi mente repite. Jim Carrey no se volvió un gurú, pero se volvió consciente. Y eso vale más que todos los premios que ganó. Uno de los pilares del estoicismo, al igual que de muchas tradiciones espirituales, es romper el ego. El ego es esa voz que dice: deberías ser más exitoso. No puedes mostrarte débil. Tienes que encajar. ¿Qué van a decir de ti si te rindes? Jim Carrey lo reconoció, lo confrontó y lo dejó morir. Durante años me sentí vacío aunque lo tenía todo. Ahora no tengo nada y me siento completo. Esa es la paradoja del despertar. No se aferró a una religión, pero sí habló de Dios, de energía, de algo más allá de este cuerpo y esta mente. Somos extensiones de una misma conciencia. Lo que le haces al otro, te lo haces a ti. Esta idea no es nueva. Marco Aurelio decía: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Y eso es exactamente lo que Jim empezó a vivir. Una vida no centrada en el yo, sino en algo más grande, más silencioso, más eterno. Perdió, lloró, se deprimió y no lo ocultó, pero usó ese dolor como un puente, no como una excusa. Todo lo que sufrí me llevó aquí. No cambiaría nada, porque todo fue necesario para despertar. Ese es el corazón del estoicismo. No pedir una vida fácil, sino pedir el coraje para hacer algo con lo difícil. La espiritualidad práctica. ¿Cómo se vive? Medita a diario. Pinta como forma de contemplación. Vive en calma, sin ostentación. Habla menos. Escucha más. No se toma en serio, pero se toma con profundidad. No busca ser seguido, pero inspira igual. No impone su visión, no busca convencer, solo vive alineado consigo mismo. Y eso es más poderoso que cualquier discurso. Jim Carrey se volvió estoico, no porque lo dijera, sino porque lo demostró. Renunció al control, aceptó el dolor y eligió construir una vida desde la verdad, no desde la apariencia. Jim Carrey no es un filósofo de toga blanca y mirada perdida en las estrellas. Es un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo, y se encontró a sí mismo. Y aunque jamás se autodenominó estoico, lo que dice, lo que practica y lo que enseña es estoicismo vivido. Pero uno crudo, real, lleno de heridas, cicatrices y verdad. En palabras de Jim, creo que todos deberían volverse ricos y famosos y cumplir todos sus sueños, para que vean que esa no es la respuesta. Su interpretación estoica, Marco Aurelio dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No del oro, no de la fama, número de los aplausos. Y Carrey lo vivió en carne viva. La gente persigue el éxito como si fuera una salvación. Jim lo consiguió todo, y al abrir ese cofre dorado, solo encontró vacío. Y ahí entendió lo mismo que Séneca. La pobreza no consiste en tener poco, sino en desear más. Esta frase de Carrey no es una queja, es una advertencia, una lección que muchos jamás aprenderán hasta que sea demasiado tarde. ¿Tú también estás persiguiendo algo que en el fondo no te va a llenar? Jim también mencionó: la depresión es tu cuerpo diciéndote: ya no quiero interpretar este personaje. Epicteto decía que el error más grande del ser humano era olvidar quién es en verdad y vivir desde el ego, desde la máscara, desde la apariencia. Jim fue prisionero de su propio personaje. Y no hablamos del que interpretaba en películas. Hablamos del que tú también podrías estar fingiendo. El que sonríe cuando se siente destruido. El que se adapta para no incomodar. El que cree que solo siendo útil
o exitoso merece ser amado. Y un día el cuerpo dice, basta. El alma se revela, y eso es depresión. El inicio del verdadero despertar. Jim expreso. Puedes fracasar en lo que no amas, así que mejor arriesgarte en lo que sí. El estoicismo no es resignación, es acción guiada por virtud y dirección. La comodidad no es garantía, ni el trabajo estable, ni la vida segura que te enseñaron a seguir. Jim se arriesgó, se burlaron de él, lo rechazaron. Pasó hambre, pero eligió el fuego de su propósito, no la tibieza de una vida correcta. ¿Y tú? ¿Estás trabajando en lo que amas o solo estás sobreviviendo con miedo a fallar? Jim se sinceró al decir, mi alma no está contenida en mi cuerpo está contenido en la infinitud de mi alma. Aquí no habla el actor, habla el hombre que despertó, el que entendió lo mismo que Epicteto enseñó. No eres carne ni hueso, eres razón, eres alma, eres libertad. Esta frase refleja una vida que ya no se mueve por el ego. Ya no importa el cuerpo, el físico, la fama, la imagen, ahora importa el alma entrenada, la virtud, la paz que no se compra ni se ve. Jim ya no necesita ser amado por todos. Se ama desde el silencio, y eso es poder. Jim puntualizó, no eres la voz en tu cabeza, eres la que la observa. Esta frase parece escrita por Marco Aurelio. Y aún así, la dijo un comediante. La voz que te sabotea, que te insulta, que te compara, no eres tú. Esa voz es el eco de tus traumas, de tu educación, de la sociedad. El estoico no silencia la mente, la domina, la observa y decide con dirección, no con reacción. Jim aprendió a ver su mente como un escenario y a elegir conscientemente qué pensamientos merecen atención y cuáles no. Jim Carrey mencionó, la vida te abre oportunidades, o las tomas o sigues teniendo miedo. Séneca decía, no nos atrevemos porque las cosas son difíciles porque no nos atrevemos. El miedo no se elimina, se cruza, se trasciende. Jim dejó de temer a no ser suficiente y se convirtió en sí mismo, no en lo que el mundo esperaba. Jim Carrey no es un filósofo clásico, pero vivió lo que los filósofos escribieron, y sus frases, lejos de ser motivacionales vacías, son el resultado de enfrentar el infierno interior y salir de él sin maquillaje. Hoy, su vida no es perfecta, pero es suya, sin cadenas, sin máscaras, sin ruido. Y si él pudo cambiar desde la oscuridad total, tú también puedes, pero debes despertar. Quizá te preguntes, ¿cómo vive hoy? Ya no vive como estrella, vive como ser humano consciente. Olvídate del Jim Carrey que llenaba estadios de carcajadas o que era perseguido por paparazzis cada vez que salía por un café. Ese hombre murió. Hoy vive retirado, rodeado de árboles, pintura, silencio y elección. No eligió esta vida porque se cansó del éxito. Eligió esta vida porque se cansó de la mentira. Jim comienza su día en silencio, sin correr, sin notificaciones, sin pendientes urgentes. Y no es porque no tenga cosas por hacer. Es porque eligió una vida donde la prisa ya no decide, donde su primer pensamiento no es ¿qué espera el mundo de mí hoy?, sino ¿cómo me hablo a mí hoy? Marco Aurelio decía que cada día es una batalla espiritual, que al despertar debemos recordar quiénes somos, qué controlamos y qué no. Jim lo entendió. El día no inicia con el mundo, inicia con el alma. ¿Sabías que Jim pinta? Y no como hobby superficial, sino como acto sagrado. Tiene un taller privado en su casa, donde pasa horas creando cuadros gigantes, coloridos, caóticos, a veces dolorosos. Pero más allá del arte, lo que hace es esto: vaciar su mente, escuchar su interior, trascender el ego. En entrevistas ha dicho que cuando pinta, desaparece. Que no hay Jim Carrey ahí, solo presencia pura. Esto es meditación activa. Es filosofía estoica disfrazada de lienzo y color. Los estoicos practicaban el praemeditatio malorum, imaginar y plasmar el caos para luego observarlo con claridad. Jim hace eso, con brochas. Jim no vive en Beverly Hills, ni en mansiones rodeadas de reflectores.
Se mudó a un lugar silencioso, rodeado de árboles, vegetación, aire limpio. Se desconectó del ruido para reconectarse consigo mismo. Y no es antisocial, es selectivo. Elige con quién hablar, a quién abrirle la puerta, qué palabras regalar. Epicteto decía: cuida lo que entra por tus oídos tanto como cuidas lo que sale de tu boca. Hoy, Jim vive rodeado solo de lo que le hace bien. Y eso es disciplina, no aislamiento. Jim se alejó por completo de las redes sociales. Y cuando aparece, lo hace de forma extraña, incómoda para muchos. ¿Por qué? Porque ya no quiere gustar, ya no necesita caer bien. Jim rompió con la necesidad de validación. Y eso, en este mundo, es revolucionario. Marco Aurelio repetía: deja de buscar la aprobación de los demás. Acepta tu naturaleza y tu destino. Hoy, Jim no responde a fans ni a haters. Responde a su propósito, a su dirección, a su paz. No busca volver a actuar. No está planeando un regreso glorioso a Hollywood. No está buscando nuevos contratos. Está enseñando sin decirlo, inspirando sin dar discursos. Da charlas en universidades, comparte su historia desde la vulnerabilidad. A veces aparece y a veces desaparece, pero cada vez que aparece, sacude algo. La verdadera iluminación no es tener más, es necesitar menos. Hoy, Jim no necesita ser más, porque ya se tiene completo. Hábitos actuales que transforman su realidad y podrían transformar la tuya. 1. Silencio matutino. Para él, el mundo no tiene permiso de entrar hasta que él mismo se haya reencontrado. 2. Pintura como terapia. No necesitas ser artista, solo necesitas expresarte, soltar, sentir. Tercera lectura y filosofía. Lee a Krishnamurti, Eckhart Tolle. Y aunque no lo mencione, practica lo mismo que Séneca y Epicteto. 4. Espacios controlados. 0 toxicidad. 0 multitasking. 0 vida fragmentada. Quinta reflexión diaria. No se duerme sin preguntarse qué hizo, qué sintió, qué debe ajustar. 6. 0 redes. No busca ser viral, busca ser real. ¿Y tú? ¿Cuántas de estas podrías aplicar tú? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir atrapado en la vida que los demás te dijeron que debías vivir? Jim Carrey, hoy no es una estrella, es un faro. Uno que no brilla para que lo veas, brilla porque ya no teme estar en la oscuridad. Vive en paz, porque ya dejó de intentar encajar. Dejó de actuar, dejó de perseguir. Y eso es estoicismo aplicado. Una filosofía que no necesita ser nombrada para ser vivida. Si Jim pudo, tú también puedes. Tú también has tenido días oscuros. Días en los que no entiendes por qué sigues despertando. Días donde la sonrisa que muestras no tiene nada que ver con lo que sientes dentro. Donde cada logro parece prestado. Donde tu mente grita mientras tu boca dice, todo bien. Tú también has pensado en rendirte. Tal vez no lo dijiste en voz alta, pero lo sentiste. Te viste al espejo y pensaste, ¿para qué sigo intentándolo si nada cambia? Te sentiste un fraude. Te apagaste. Y aquí estás. Sigues respirando. No por suerte. No por coincidencia, sino porque todavía hay algo que construir. Lo que Jim Carrey hizo, tú también puedes hacerlo. Jim no nació estoico. No nació sabio. No nació despierto. Fue destruido, fue humillado. Fue arrastrado por su ego, por el dolor, por la fama, por el vacío. Y cuando lo perdió todo por dentro, eligió reconstruirse. No con ruido, no con venganza, no con más máscaras. Eligió reconstruirse desde el silencio, desde adentro. ¿Qué más necesitas perder para despertar? ¿Cuántos mañanas empiezo vas a repetir hasta darte cuenta de que tu vida se está acabando? Tú también puedes volver a ti. Puedes limpiar el caos, tirar lo que no sirve y empezar una vida nueva. No hace falta mudarte al bosque como Jim Carrey. Hace falta que dejes de traicionarte a ti mismo. No busques ser feliz. Busca ser libre. Feliz viene y va. Libre es un estado que se construye con convicción. Libre es decir no sin culpa. Libre es elegir tu paz por encima del ruido. Libre es no necesitar demostrarle nada a nadie. Y eso es estoicismo real. Lo que puedes empezar hoy de esta forma. 1. Deja el teléfono 1 hora por la mañana, solo contigo. Respira, escribe, camina. 2. Empieza una práctica diaria de introspección. ¿Cómo me siento? ¿Qué decidí hoy?
Tercero, haz arte, aunque no seas artista. Dibuja, pinta, escribe. Escupe lo que llevas dentro. Cuarta, limpia tus redes, tus espacios, tus vínculos. Quédate solo con lo que suma. 5. Lee filosofía, aunque sea 5 minutos al día. Aliméntate con sabiduría real, no con likes. Porque al final, Jim Carrey no es un caso especial. Es solo un ejemplo de lo que pasa cuando dejas de actuar y empiezas a vivir. Cuando sueltas la máscara, cuando abrazas tu oscuridad, cuando dejas de buscar afuera y te construyes desde dentro. No vine al mundo a entretenerlos. Vine a descubrir quién soy y a vivir en paz con ello. Jim Carrey. Y tú tampoco viniste al mundo a complacer, a aparentar, a correr sin sentido. Viniste a despertar, a serie, a tener dirección. Si Jim Carrey pudo, tú también puedes. Pero nadie lo hará por ti. Si este video tocó algo dentro de ti, no lo dejes morir aquí. Tienes una vida que reconstruir y el estoicismo puede ser tu guía. Explora los demás videos del canal. Cada uno es un paso hacia tu libertad emocional. No estás solo, pero eres tú quien debe dar el siguiente paso.